Bienvenida Juan Raúl Williman, abogado de denunciantes en el caso contra el ex senador Gustavo Penades. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. No, por favor, un gusto. Bueno, BES 42. BES 42 que nos acompaña, Juan Raúl. ¿Y cómo llevas el registro? Oh, es un decir. te digo en chiste. Está. Lo conozco desde que nació. Bien. Un estadista, Obviamente, así que podía tener ese dato. queremos aclarar, producción, obviamente que cursó la invitación a los abogados de Penades para venir al programa. Para tener las dos voces. Exacto, para tener las dos voces. No aceptaron la invitación, así que lo que tenemos nada más es lo que ha estado saliendo en los medios de prensa, en esta figura de la abogada, haciendo referencia a, se siguen agregando denunciantes, que no se tiene conocimiento de quiénes son, no hay acceso a la carpeta, lo que vienen desde hace rato planteando desde la defensa de Penades. Por primera vez, además, habla Penades en mucho tiempo, ¿no? Con cosas que ahora vamos a estar repasando. Pero bueno, quería saber hasta dónde hay plazo para poder seguir prorrogando la fecha para el inicio del juicio. Williman, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, se otorgó el máximo plazo. Una investigación formalizada tiene en principio 1 año y eventualmente, si así se justifica, que creo que estuvo sobradamente justificado en la audiencia de ayer, la necesidad de utilizar el máximo del plazo. Que a veces hay una vencería confusión. cuándo ese máximo de plazo? Ahora en octubre. El 10 de octubre. Sí, el 10 de octubre. ¿Cuántos meses más? ¿Por qué se justifica la prórroga del plazo? Porque en realidad la Fiscalía tenía que, ayer en audiencia, demostrar primero todo lo que había hecho, porque una razón para no otorgar plazo es una Fiscalía irresponsable que no trabaja. Claro. Lo primero es ir para atrás. ¿Qué es lo que hice hasta ahora? Entonces, una Fiscalía que tomó 16 declaraciones anticipadas, debe tener unas 60 declaraciones administrativas realizadas, unas 22 pericias, que son lentísimas las pericias, pero bueno, esta Fiscalía viene apurando la realización de esas pericias, unas pericias de celulares denominadas por el nombre del software extracción UFED, que son un montón, que en realidad queda por terminar el análisis, porque una cosa es extraer la información del celular y otra cosa es empezar a analizar hoja por hoja, y ayer la Fiscalía marcaba que estaba en el entorno de del 1.800.000 fojas para analizar de extracción y UFED. Entonces, yo creo que la Fiscalía marca primero muy bien lo que hizo y luego lo que le queda por hacer, que le es ajeno a su voluntad. Y hay una discusión muy fuerte respecto de, o lo que planteaba la defensa es esto de que aparezcan nuevas víctimas. No es algo controlable para la Fiscalía. Es como pedirle a la Fiscalía que controle que unos periodistas realicen una investigación, traigan nueva información y aparezca una nueva víctima que está radicada en España. ¿Qué puede hacer la Fiscalía al respecto? Nada. Su obligación es investigar. Tomar esa declaración, claro. Y sí, no tiene opción. Claro, complejo, sí, complejo porque está en España, porque hay que recurrir a la cooperación penal internacional. Complejo también cuando aparece una víctima nueva que está acá en Montevideo, porque hay que acordar una declaración anticipada. Williman, usted es abogado. Solo para resumirlo, la Fiscalía planteó muy bien todo lo que hizo y lo que le queda por hacer. O sea que en el marco de lo que hizo, entendió que ameritaba la extensión. Exacto, en el marco de lo que hizo y lo que le Perfecto. queda por hacer, la jueza de garantía entendió, está bien, le corresponde el máximo plazo legal. Y Penades y Mauvesin, cuando plantean que se están vulnerando sus derechos en toda esta prolongación, en el no acceso a los expedientes, en el bla, como hoy señalaba, que se hablaba ante él todo el tiempo, de manera no sé qué, en algún punto, ¿tiene asidero ese reclamo? En el acceso al expediente seguro que no, porque ambas partes, todos, ustedes saben que la carpeta investigativa es teóricamente reservada, tiene acceso la defensa de los imputados, la Fiscalía y la defensa de las víctimas, y todas las partes tuvieron permanente acceso a esa carpeta. De hecho, yo he escuchado a los colegas decir que van todas las semanas a ver qué hay de nuevo en la carpeta y van todas las semanas al juzgado a ver qué hay de nuevo en el juzgado, y de hecho tienen diligencias de investigación propias reservadas. O sea, la defensa de Penades tiene tramitadas ante el juez de garantía diligencias de investigación propia. O sea que hay una actividad muy importante de la defensa de Penades. Pero si yo, defensa de Penades, mire, le voy a decir quiero esto. saber, no el nombre, pero me denuncia fulanito, Sí. dice que tengo derecho a saber, como defensa de Penades, bueno, día, hora y lugar del hecho, porque capaz que mi cliente Eso no lo... está en Estambul ese día y a esa hora.
eso a veces no lo tiene un imputado que tenga el nombre de la persona si la persona recuerda un hecho muy anterior y no da con la cronología exacta, porque uno no le puede exigir a la víctima, tenés que decirme el día, la hora y el lugar, si le pasó hace 10 años o 15 años, incluso si le pasó hace 2 años. Pero, para que Bueno, usted sepa... si pasó hace 2 años y fue tan impactante al punto de, ¿no?, de Sí, merecer pero la denuncia, la te fecha acordás exacta... un poco, ¿no? Más dónde estabas, por lo menos. A veces sí, a veces no. Yo estoy acostumbrado a tratar con muchas víctimas que no recuerdan con precisión la fecha, con absoluta honestidad. No recuerdan si no tienen un parámetro del momento que les pasó. Ni que hablar en situaciones de abusos crónicos donde recuerdan No, bueno, el si es lapso crónico, obviamente, de sí, tiempo sí. en que le pasa. De todas formas, nosotros contabilizamos una tarea que hicimos de consultorio para decir, bueno, ¿por qué está justificada también la prórroga? También se justifica en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuándo una investigación tiene un plazo razonable, la complejidad de la causa, que estuvo analizado, realmente compleja, y también la actitud de la defensa. Si una defensa muy proactiva, pero no en el mal sentido, en el buen sentido, una defensa muy proactiva también dilata la investigación. ¿Por qué? Porque si... Claro. y nosotros, Interpone recursos, y contamos los que de afuera se entre... ven a veces como chicanas, ¿no? Pero no digo que sean chicanas, no quiero ponerle el nombre Está bien, chicana, está bien. quiero decir legítimo ejercicio del derecho de defensa, 14 recursos desde la prórroga anterior hasta ahora y, no me acuerdo, 6 o 7 incidentes más. O sea, necesariamente el ejercicio del derecho de defensa también genera una dilación que, sin entrar en que en realidad la complejidad del asunto está dada simplemente por la cantidad de víctimas y por la cantidad de imputados, porque vos en la trama de corrupción tenés, con la audiencia del próximo jueves, que es un abreviado, 7 condenados, o sea, 7 personas que fueron imputadas, más 2 de la causa principal, tenés 9 personas que tuviste que salir a investigar, más otras tantos que se investigaron, pero se decidió no perseguir penalmente esas conductas, lo cual está muy bien, esa decisión de la Fiscalía, y unas 14 víctimas. Solo el número te da la idea de una complejidad no habitual. Vos no vas a encontrar... Bueno, la única similar que todos conocíamos es la Operación Océano. Es la única similar y todos más o menos... Sí, pero no era una sola persona con 14 víctimas. No, pero estamos hablando de números similares. Era al revés, eran 11 víctimas y 32 imputados en su momento. Y ahora vas a tener un juicio oral de unos 11 imputados, aunque hubo un abreviado, 10 y 7 víctimas. En números en el juicio es similar, 7, 10, acá tenés un juicio oral que va a ser de 2, pero en realidad en el cúmulo de la causa en el momento tenés 9 imputaciones, bien, 9 personas imputadas y 14 víctimas, que es un número incluso mayor al de la causa de Operación Océano. Quiero decir, eso cuando uno habla de complejidad. Es muy difícil tratar estos casos complejos, porque yo creo que la Fiscalía lo dijo muchas veces y la defensa se lo recriminó. No tenés los recursos humanos, materiales, logísticos. Yo creo que nadie en Uruguay está preparado para trabajar con todos los recursos que se necesitan en este tipo de causas. Si uno tiene que analizar 1.800.000 páginas de celulares, bueno, evidentemente que no contamos con los recursos para eso, ni la Fiscalía, ni el consultorio, ni las defensas particulares con equipos de investigación contratados para eso, difícilmente en este tipo de causas tan complejas. Por suerte, son excepcionales. Estamos acostumbrados a un imputado, 2 imputados, una víctima, 2 víctimas. A veces ni siquiera hay víctimas en otro tipo de delitos. No estamos acostumbrados, no es lo habitual este tipo de causas. Entonces, la pregunta era, ¿cómo discutir? O yo me preguntaba en la audiencia para argumentar, ¿cómo discutir la extensión del plazo si se la dan en otros casos muchísimo menos complejo? En este caso parece evidente que la extensión se tenga que dar. Con un requisito más. En este tipo de delitos, el Estado tiene una responsabilidad, tiene una debida diligencia reforzada para investigar. O sea, debería agotar todos los recursos para terminar su investigación en el plazo que establece la ley y, si está convencida de la responsabilidad de los imputados, realizar la mejor acusación posible para intentar, no lo sabe, pero intentar tener en juicio oral y público el mejor de los resultados. Esa es su responsabilidad. Yo creo que en ese sentido la Fiscalía está trabajando responsablemente e incluso diría la defensa de Penades está trabajando muy responsablemente también. O sea, todos están haciendo su trabajo. Por ende, ante la pregunta si creo yo que hay algún tipo de indefensión, no. En esta etapa no. ¿Y el peso de la condena social le corre como le corre a cualquiera? Sí, eso es parte de el sistema, porque no solo es el sistema procesal penal que cambió y teniendo el hecho de que los juicios son públicos como elemento nuevo, también es
es cómo vive hoy la sociedad a través de las redes, los medios, que Sí. hay cosas que eventualmente no podemos controlar. Escapan, sí, está Que bien. nos escapan. Ahora, lo que sí tenemos que chequear es cómo está el proceso, no el juicio informal, no el de los medios, el formal. Claro. El formal tiene recursos, resoluciones judiciales que son apelables, que muchas veces hacen lugar a uno, a otro. Yo ponía el ejemplo de la última debate sobre prisión preventiva. La jueza de garantía decidió que no correspondía a prisión preventiva. Y la Fiscalía accionó el mecanismo de apelar y el Tribunal de Apelaciones dijo que sí, lo que demuestra que es opinable y que, bueno, los recursos funcionan, las garantías funcionan y ahora queda que la Fiscalía termine su investigación y que todos tengan en un juicio oral y público la mayor de las garantías. No hay más Bien. garantía que un juicio oral y público. Preguntas, reflexiones del panel. Sí. Saboletti. Algo que es formal, pero que termina incidiendo en lo informal, que son las filtraciones que ha tenido este caso bastante, que es una de las quejas que tiene la parte, digamos, Sí. acusada. Sí, sí. Digo, no es normal que en la tramitación de la investigación fiscal se hayan filtrado tantos elementos a la opinión pública que ayudan a esa informalidad a generar, a su vez, este estado de opinión, digamos, ¿no? Bueno, eso es un problema con el que viene lidiando la institución, no la institución Poder Judicial, porque cuando llega al juzgado es público. De hecho, ayer la audiencia fue pública. Claro, no, estamos hablando de la etapa fiscal. Por eso. No, digo esto porque cuando llega la publicidad al punto de que un periodista puede escuchar la audiencia de forma presencial, donde la Fiscalía hace referencia a todo lo que tiene en su carpeta fiscal, la defensa también, en realidad la información pasa a ser de dominio público. Yo puedo hablar perfectamente de la audiencia ayer porque los periodistas la vieron en vivo. Claro. El tema son las filtraciones de las carpetas investigativas. Ese es un problema con el que lidia el sistema y eso tiene que ver porque existen muchos operadores que toman contacto con esa carpeta fiscal. De hecho, en este caso, y fue uno de los argumentos, la Fiscalía vio reducida su capacidad de trabajo porque los equipos de policía con los que tenía que trabajar no eran cualquiera. ¿Me explico? Incluso por el tema de las filtraciones. Y por el tema de la trama. Quiero decir, imagínate que vos tenés que depositar una enorme confianza en un... Porque la Fiscalía sigue siendo una cabeza sin cuerpo y no va a ir a hacer una extracción UFED porque no sabe cómo hacerlo. Necesita de la policía para eso. Y evidentemente en este caso, es más, se complejizó porque a la hora de recurrir al auxiliar tuvo que tener especial cuidado en ver a quién recurría. Porque cabe recordar que algunas de las personas que fueran parte de la trama estaban del otro lado también. Entonces, genéricamente es un problema cómo lidias con las filtraciones. Cuando la Fiscalía detecta que la filtración salió de la propia Fiscalía, hace el sumario correspondiente y sanciona. Pero a veces las filtraciones salen de otros organismos que si no hacen los sumarios correspondientes y no sancionan, ¿cómo saberlo, no? Una de las preguntas que quedan en el aire, porque el propio Penades, cuando habla en la audiencia, remite a eso de si sigue o no teniendo poder desde la cárcel. ¿Qué opina, Edgardo? Y sí, creo que sigue teniendo. Está disminuido, pero de alguna manera todos los elementos que se fueron hace tiempo es que mostraba elementos de poder accionar. ¿Cuántos de esos los mantiene? Yo no podría decirlo. ¿Qué opina sobre eso, Alfredo? O del caso en general, digamos. No sé si tiene mucho poder. La única cosa que es de puro ignorante, ¿no? Es, si surgen nuevos testimonios, ¿se va a seguir extendiendo la investigación? Tiene un plazo. No sé, hay algunas denuncias que ya deben estar recontraprobadas, o por lo menos deben tener argumentos como para decir, sobre esto puedo ir. ¿Hay que esperar a que se haga todo para ir a juicio? Sí, porque incluso eso lo planteó la defensa respecto de la trama y el objeto principal. Las pretensiones se acumulan por decisiones legislativas. A veces son conexiones probatorias. Yo no puedo desmembrarlo porque la prueba de esta incidencia, ¿no? de esta víctima, también impacta en otra víctima. Entonces, la prueba termina siendo un cúmulo. Entonces, vos tenés que acumular, ya sea porque hay conexión en el hecho y las víctimas, hay conexión en el hecho y los imputados, ¿no? Por ejemplo, muy común que la defensa de Movecín digan, no tiene nada que ver con la trama mi cliente y sigue acá adentro. Lo que pasa es que no podemos desmembrarlos ahora, porque en la teoría del caso que tiene Fiscalía, tiene a ambos imputados involucrados
y la trama es una parte que acredita esa situación, y por más que uno de los imputados no haya trabajado, ¿cómo los desmembro? Cuando voy a probar hay una conexión probatoria entre los 3 temas que es imposible desarmarlo. Entonces, las pretensiones se acumulan incluso por razones de economía procesal y por garantías también, porque si fuera una en cada En todo una... caso, podrán serle imputados de delitos diferentes Sí, pero a además por- Mauvecín que a Penades. Incluso por cómo funciona en Uruguay el sistema de pena única y progresiva. En Uruguay no se le van a acumular tantas penas como No, es la delitos más larga, ¿no? La Claro, más que corta, tenga- ¿cómo va a es? tener 120 años de pena. No va a ser No. así. Es decir, es ¿Cómo el es? delito ontológicamente más grave, va a fijar en su guarismo la pena y aquellas concurrencias van a hacer que el delito aumente o disminuya, ¿no? En este caso aumente. No, pero el punto de partida es la pena más larga. Claro, sí. No es aditivo como cuando uno dice, España. este tiene 72 delitos de 5 Sí, años. en tiene Estados 300. Unidos tiene 4 cadenas perpetuas. Ahí va. Bueno, que son incumplibles. Entonces, en realidad, a mí me parece muy sabio el sistema de pena única y progresiva que hay en Uruguay. Me parece muy sabio el sistema de concurrencias, de delitos, de cómo concurren y de estos guarismos. Y bueno, entonces, en ese juego la Fiscalía, de hecho, cuando deduzca acusación, tendrá que pensar en la pena, pensando en el delito ontológicamente más grave, en cómo concurren los otros delitos y a qué pena llega. Entonces, ¿cómo desconecta? ¿Cómo es posible desconectar? Esta crítica muchas veces se discutió, vuelvo a otra causa, en Océano. ¿Por qué tiene...? Si lo que pasa es que si había una víctima que conectaba a tantas personas, tenías una conexión probatoria, ¿qué ibas a decir a la fiscal? No, tómele 32 declaraciones a la víctima. Bueno, eso, O sea que más revictimizante que eso no podía ser. No, Sí. no, tómele una, Bien. que hable de los 32 imputados y bueno, y listo. Entonces, esos son los problemas esos procesales que no son fáciles de entender, ¿no? Si surgen nuevas denuncias, tienen plazo hasta octubre nada más para presentarlas, después ya no corre. Exacto, porque después, obviamente, tiene que cerrar. ¿Cuál es la consecuencia? Si, por ejemplo, si la resolución hubiera sido no le concedo prórroga. La consecuencia es la Fiscalía no puede realizar ni un solo acto de investigación posterior al cierre. Porque esa es la garantía que tenemos todos. Mientras la investigación no está formalizada, no tiene plazo en teoría, porque el plazo razonable para la Corte Interamericana existe formalizada o no formalizada. Pero formalizada tiene plazo. Y esa es una garantía. Bien. Luego de vencido el plazo, no podrá haber diligencia de investigación. De hecho, la consecuencia de la audiencia de ayer, si se hubiera resuelto lo contrario, era no te prorrogó, es la Fiscalía no podía hacer ni una sola diligencia de investigación más, tenía que Tenía acusar... que citar a juicio. Sí, tenía que acusar con lo que tenía. O sea, pero me faltan 4 declaraciones. Problema suyo, este era el plazo razonable. Bien, Pepe Sena. Y a mí me parece lógico ese plazo, esa extensión hasta el 10 de octubre. Entre otras cosas, el doctor lo ha mencionado, el libro de Tócar y de Elisa claramente muestran... Me acordaba de los periodistas. Claramente muestran una nueva víctima, en este caso en España. Y bueno, creo que la fiscal comenzó precisamente el trabajo investigativo sobre ese tema. Eso por un lado, y es lo que uno puede entender como razonable. Después de todo, son, ¿cuánto? 4 meses más del plazo natural que tenía, aproximadamente. Sí, porque tenía un año, creo que 8, estoy acordando, estoy jugando de memoria, Sí. pero era 1, 8, 4, completa los 2. Exactamente. Y después con el tema del poder, a mí me llama la atención algo, ¿no? Porque el imputado habló de ese tema, dijo, yo ya no tengo más poder, ya no soy más senador. ¿Vos pensás que sigue teniendo poder? Sí, claro que sí que lo tiene. Por supuesto que alguna vez hablando acá, algún compañero dijo, pero ¿qué poder va a tener Penades si nadie se le quiere acercar? Bueno, estamos hablando del poder que puede generar esas relaciones interpersonales a partir de tener una banca. Tampoco dejás de tener poder por perder esa banca. Estamos hablando, en este caso, yo pienso, un poder económico, que no es tan fácil de medir. Y la prueba para mí de ese poder económico existente todavía es la trama. Y en el libro justamente de Tócar y de Elisa queda claro que quienes trabajaron para Penades en la trama recibían dinero a cambio. Entonces ahí sigue estando el poder. Porque de lo contrario, ¿cómo se puede pagar a toda esa gente? Trama que, por otra parte, lo que generó fue que justamente hubiese gente recluida en este momento, presa. Sí, condenada. Condenada, exactamente. Sí, condenada, Entonces, está condenada. la trama para mí adquiere un poder, desde el punto de vista de la narrativa, muy importante y que genera además que sí, que efectivamente sigue teniendo poder. Pequeño detalle, ¿no? Se le puede pasar a cualquiera en el momento de una audiencia, pero en más de una oportunidad la defensa se refirió al imputado como el senador. En más de una oportunidad. ¿Ah, sí? Si eso no es poder, capaz que fue sin querer, digo, y a mí me podría pasar hoy, porque siempre, obviamente, el recuerdo de Penades está asociado a su cargo muchas veces, pero se refirió a él en esos términos. Así que, a nivel de la narrativa, ese poder está existente todavía. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre esto? Parece claro lo que dijo Pepe. Bueno, si no. quedaba alguna duda. No, a ver,
como abogado, las garantías que decía el doctor, ¿no? Hay un plazo establecido que el legislador lo puso antes de conocer este caso. Y las complejidades, por suerte, son pocos los casos. Estamos hablando de dos, la Operación Océano y este caso. Y con las complejidades que tiene, es razonable darle el plazo máximo de investigación y de garantía, porque después de eso empieza el juicio. Claro. Y ahí todas las partes están en igualdad de posibilidades de establecer su defensa. Y como decía el doctor, que nos estaba informando a raíz de la causa, también la defensa ha hecho procedimientos y ha pedido medidas para después poder tener los argumentos y defender al imputado. Entonces, en nuestro sistema las garantías están. A veces también vamos a aquello de que la justicia tarda, pero bueno, ha habido casos que ha demorado muchísimo tiempo. Y es complejo, y lo digo por experiencia, es complejo cuando algunos de los investigados están vinculados a los auxiliares de la justicia, como en este caso la policía. Entonces, los fiscales que tienen que reclutar, entre comillas, o solicitar apoyo a la policía, tienen que elegir muy bien la ficha, los jugadores, los responsables, para que no haya problemas entre lo que solicitan y los resultados. Willyman, por favor, una reflexión final antes de cerrar. No, la reflexión final me parece que ante esa permanente acusación de falta de garantía, de indefensión, que pone en tela de juicio el sistema, yo siempre voy a insistir en que yo hace 20 años que trabajo como operador jurídico en el sistema y yo sigo confiando plenamente en el sistema y pasará lo que tenga que pasar. Ningún juicio está ni ganado ni perdido antes de empezar. Serán las pruebas las que determinen la suerte y responsabilidad de los imputados y de la pretensión punitiva del Estado. La Fiscalía está muy convencida, pero va a tener que ir a juicio a probar y a cumplir con su carga de probar todos los elementos de esa pretensión punitiva y de su autoría del caso. Hay que confiar en el sistema. Yo no digo que no sea duro, claro que sí, hay que estar ahí en el banquillo y sentir en rigor el sistema funcionando. No cabe duda que no es lo mismo comentarlo como operador que como usuario del sistema, y lo digo para todas las ramas, ¿no? No basta presentar una demanda civil que te va a demorar, o sea, evidentemente que el usuario del también sistema... hay delitos y delitos, ¿no? El usuario del sistema siempre no va a estar cómodo en el sistema, pero del punto de vista objetivo, como operador, que uno tratando de tener la capacidad de pararse desde afuera, hay que confiar en el sistema de justicia uruguaya porque, comparado con la región y con el mundo, sigue siendo una razón de orgullo, por lo menos para mí, y hasta que alguien me demuestre lo contrario, yo voy a creer en el sistema. Doctor Juan Raúl Willyman, muchas gracias Por por favor. habernos acompañado. Hacemos Un una placer. pausa y ya venimos con otros temas. El 21